como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, augusta Reina de México y Emperatriz de las Américas, salva nuestra patria. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, entonces ya hemos, no sé cómo es mejor, si el teléfono en vertical o en horizontal, díganme ustedes. Ahí se ve bien, padre. Así está bien. Sí. Sí, está bien. Perfecto, muchas gracias. Miren ustedes, en el Salmo 63, que acabamos de proclamar en la oración, en el primer párrafo, se nos dice lo que es el desierto. Miren lo que es el desierto. A ver si lo alcanzan a ver. El desierto, ¿qué dice ahí? El desierto es el lugar de la sed. El lugar de la sed. Es correcto. Entonces, aquí subrayamos dos sustantivos, sed y ansias. Eso es lo que vamos a experimentar en el desierto. Pero también subrayamos dos verbos. Y en los dos verbos vamos a encontrar que el desierto es el lugar donde vamos a buscar y vamos a caminar. Estos son los dos verbos que también tenemos que tomar en cuenta para hacer este desierto de la Cuaresma. De hecho, toda nuestra vida en esta tierra es un prolongado desierto. Entonces, no nos podemos instalar. Somos, y esa es nuestra condición creatural, seres limitados. Constantemente vamos a experimentar esta sed y esta ansia, ¿verdad? Y eso nos va a llevar al camino a buscar y a caminar. Bien, nos va a mantener en acción. Bien, queridos hermanos, queridas hermanas, vamos a comenzar entonces este tema un poquito subrayando el significado de la palabra desierto. Ustedes seguramente que han escuchado en el lenguaje militar, cuando un soldado abandona sin avisar a sus superiores el ejército, ¿cómo se le dice a este soldado que ¿qué? Desertado. Exactamente. Entonces, desertado. De ahí viene la palabra desierto. Desierto viene de desertar. Es el lugar que ha sido abandonado. Entonces, expresa abandono, ¿verdad? La tierra que ha sido abandonada. Entonces, miren ustedes, ¿qué será lo contrario de desierto? Lo contrario de desierto es, no sé si alcanzan a ver, lo contrario de, ¿qué es? Paraíso. Paraíso. Exactamente. Entonces, esto es lo contrario de desierto. Lo contrario de desierto, lo opuesto es el paraíso. Entonces, así recordaremos aquellas escenas del de los primeros capítulos del libro del Génesis, que nuestros primeros padres fueron puestos en el paraíso, ¿verdad? Y el paraíso, ¿qué va a ser? Es el lugar donde abunda la vida, mientras que en el desierto es el lugar que parece que todo es muerte. Miren ustedes. Entonces, esto es muy importante tenerlo como
como referente, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, el lugar donde abunda la vida, ¿cómo se llama ese lugar? Paraíso. Exactamente. Pero ¿saben qué? Ese lugar tiene escondida la muerte. Ahí esconde la muerte. Por eso le dice el Señor, nuestro Señor Dios, Yahvé, a nuestros primeros padres, que todo lo han de, es para que ellos lo disfruten, lo han de cuidar, disfrutar de todo, comer de todo, pero menos del árbol del bien y del mal que está en el centro del paraíso. Entonces, ahí en el centro del paraíso, donde abunda la vida, ahí también se esconde la muerte. Mientras que miren ustedes, por otra parte, aquí en el desierto, donde todo parece que está muerto, ahí se esconde la vida. Y entonces, aquí tenemos la cruz, ¿verdad? Ahí en la cruz, donde parece que todo está perdido, ahí hay vida. Entonces, ahí se encuentra el Señor. Bien, entonces, continuamos. Vamos a ver, por otra parte, que ahí en el desierto, nosotros vamos a experimentar, ahorita les pongo ahí para que visualicemos, es que yo soy un poquito más visual. Ahí vamos a experimentar lo que habíamos dicho, sed, y vamos a experimentar ansias. Eso por una parte. Por otra parte, eso nos va a llevar a buscar y nos va a llevar a caminar. Nos va a llevar a caminar. Y miren ustedes, aquí tenemos entonces esto que ya habíamos dicho, ¿verdad? Según el Salmo 63. El Salmo 63 nos dice que en el desierto vamos a experimentar sed y ansias. Ansias, no ansiedad. La ansiedad es algo enfermizo, ¿verdad? Entonces, es cuando experimentamos ansiedad, es que algo anda mal en nosotros. Entonces hay que distinguir entre ansias y ansiedad. Y por otra parte, bueno, pues gracias a esta condición humana, ¿verdad? De experimentar nuestras limitaciones o finitud de sed y ansiedad, eso nos va a llevar a buscar, nos va a llevar a caminar. Ahora miren ustedes, continuando con esto, vamos a tener muy presente entonces que ahí en el desierto nosotros vamos a experimentar, decíamos, nuestra condición humana, y a eso le vamos a poner contradicciones. Contradicciones. Por una parte, vamos a ver, nos vamos a ver en medio de un mar de contradicciones. En el desierto eso es lo que descubrimos, ¿verdad? Pero también ahí lo que descubrimos de nuestra persona como personas limitadas o finitas, como criaturas. Pero también en el desierto vamos a experimentar del otro lado, purificación. Entonces, miren ustedes, aquí tenemos entonces que vamos a experimentar en un primer momento una serie de contradicciones, pero ahí también vamos a ser purificados. Este esquemita nos va a servir mucho como referente. Más adelante diremos, si es que ahí entonces, este será el drama humano. El drama humano será experimentar en nuestra vida las contradicciones. Y por otra parte, también eso nos va a llevar a ser purificados. Y en las purificaciones vamos a ver
a experimentar la providencia, tendremos esa experiencia de la providencia divina. Entonces, no sé si hasta aquí vamos claro. ¿Está claro todo? ¿Hay alguna pregunta? Bien, entonces continuamos. Está bien, ¿verdad? padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver que en este drama van a surgir preguntas en nuestras contradicciones. Bueno, ¿por qué si Dios es un Dios de amor? ¿Por qué me hace pasar por esta situación? ¿Por qué si Dios es un Dios providente? ¿Por qué entonces me hace privarme de esto o de aquello otro? ¿Por qué? ¿Por qué si Dios es un Dios justo? ¿Por qué hay personas que sin hacer nada parece que todo se les da a pedir de boca? Mientras que yo muchas veces y aún trabajando tiempo extra y no tengo ni lo necesario. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Entonces, en el desierto vamos a experimentar esta serie de contradicciones. Ahora miren ustedes, siguiendo entonces con esta reflexión, vamos a decir que todo desierto encierra en sí un deseo. Y todo deseo nos va a llevar a el desierto. Entonces, aquí tenemos. Y entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el proyecto de Casa Santana. No es que así haya pasado, ¿verdad? Entonces, a veces veo a la directora Patti, por poner un ejemplo. Entonces, vemos a nuestra directora con el deseo de tener, pues, los 500 talonarios vendidos del coche, este deseo, ¿no? Entonces, el deseo la ha llevado muchas veces al desierto, cuando se encuentra con voces que la desaniman, cuando se encuentra con personas que tienen mucho y se ven prepotentes y no les gusta compartir, y entonces, y el deseo la lleva al desierto, y el desierto la lleva a buscar. Y el desierto, el experimentarse un ser limitado y en medio de este mar de contradicciones, la lleva entonces a la oración, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, entonces, que lo tengamos en cuenta. En el desierto nosotros tenemos dos caminos. Un camino que nos purifica. Un camino que nos purifica. Camino purificador. Miren ustedes. Entonces, aquí tenemos en esta dinámica, tenemos un camino que nos purifica, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces en el desierto se nos puede presentar también otro camino. Al ver, pues, algunas personas que dicen, bueno, pues, yo quisiera tener mucho dinero y quisiera tener más dinero que mi vecino, y quisiera que me respetaran como mi vecino. Y entonces, este deseo lo va a llevar al desierto. Y en el desierto él va a discernir, y en el desierto va a ser purificado, y va a ver en el desierto que quizá hay cosas más importantes que el dinero, que la familia que dice tener dinero, pues no es tan feliz como él. Pero también en el desierto, él puede ser, este deseo se puede ver, hay una palabra que se llama corrompido. Entonces, el deseo puede sufrir una corrupción, ¿verdad? Entonces, este deseo puede sufrir una corrupción. Y la corrupción nos puede llevar entonces, ¿a dónde nos lleva la corrupción? A la rebeldía. Entonces, miren ustedes, la corrupción nos puede llevar a la rebeldía.
cuando no se experimenta la providencia divina, cuando nosotros caemos o nos vamos por el camino de la corrupción, nos experimentamos solos, en soledad, pero de ahí podríamos decir que este es el camino de la muerte. Este es el camino de la muerte. Entonces, podríamos encontrarnos con dos personas que tienen el deseo de lo mismo, tienen deseo de lo mismo. Entonces, pero cuando se van al desierto, pueden irse por caminos diferentes. Entonces, algunos quizás se vayan por el camino de la purificación y otros quizá tomen el camino de la corrupción. Entonces, en el desierto se nos presentan dos caminos. Dos caminos, el camino de la purificación y el camino de la corrupción. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y así podríamos nosotros decir, bueno, pues todos los santos, el que ustedes nombren, comenzando por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el desierto se le presentaron dos caminos. Y él escogió siempre el camino de la purificación. María Santísima también tuvo crisis. Se fue al desierto. El deseo de hacer siempre la voluntad de Dios, de ser la esclava del Señor, la llevó al desierto, este deseo. Porque en sí, todo desierto nos lleva a un deseo y todo deseo nos lleva a un desierto. Entonces, ella se mantuvo firme en la voluntad de Dios y en el desierto fue purificada. San Martín de Porres, recordemos, por todo lo que pasó, sufrió racismo, discriminación, etcétera, en el convento de los dominicos. Y sin embargo, ahí en el desierto que Dios le permitió vivir, él escogió el camino de la purificación. A cualquier santo, San Charbel, el Padre Pío, por ejemplo, ¿no? Que incluso iban y lo acusaban por parte del Vaticano. Había un cardenal encargado de revisar la obra del Padre Pío y se presentaron testigos falsos, etcétera. Y el Padre Pío, guardando silencio, había escogido el camino de la purificación. Bien, entonces, pero podíamos nosotros tener presente a algunas personas que sabemos los delitos, por ejemplo, que han cometido, estas personas que han desviado muchas cantidades de dinero en el gobierno federal o etcétera. Entonces, ellos tuvieron un deseo, se fueron al desierto y el deseo fue corrompido en el desierto y escogieron no el camino de la purificación, sino el camino de la corrupción, el camino de la rebeldía. Se salieron totalmente de la voluntad de Dios. Entonces, en el desierto vamos entonces a tener estas dos posibilidades, o el camino de la purificación o el camino de la corrupción. Es muy importante entonces, pero si nosotros escogemos el camino de la purificación, entonces Dios nos va a ir concediendo la gracia de amar como Él ama, para que entonces nuestros deseos sean purificados ahí y ya no sean nuestros deseos, sino lo que Él desea. Y ahí habrá entonces una comunión de voluntades. De tal manera que en algún momento el Señor, a través del profeta Isaías, le reclamaba al pueblo que caminaba por el desierto de la vida: tus caminos ya no son mis caminos, ni tus proyectos los míos. El pueblo se había corrompido, se había desviado del camino de la purificación porque se habían alejado del Señor. Esa es una palabra para nosotros. En este momento de mi desierto, en este momento de mi historia de salvación, mis deseos están conforme a la voluntad de Dios. ¿Es lo que Dios quiere para mí? Entonces, es muy importante que nosotros aquí en este punto también trabajemos y lo revisemos. Bien, miren ustedes,
vamos a tener en el desierto tentaciones. Y miren las tentaciones de la Trinidad terrena. Así como hay una Trinidad divina, la Santísima Trinidad, hay una Trinidad terrena. Miren ustedes, la Trinidad terrena, ¿qué es lo que nos promete? Nos promete en un primer momento abundancia, prosperidad, seguridad. Abundancia, prosperidad, seguridad. Esto son las cosas, ¿cómo dice aquí? Las cosas que se adueñan del corazón humano cuando Dios no reina en él. Tenemos que tener mucho cuidado. Son las cosas que se adueñan del corazón humano cuando Dios no reina en él. Y aquí, hermanos, no escapamos nadie. No escapamos nadie, ni los consagrados, ni ustedes. Tenemos que dejar que Dios reine en nuestro corazón, porque si no, este es el peligro. Corrompiendo el deseo es cuando ya Dios no reina en nuestro corazón. Y entonces buscamos abundancia, prosperidad, seguridad. Miren ustedes qué significa esto. ¿Qué dice aquí? Son las promesas con que el enemigo intenta seducir el corazón humano. Eso es. Así el enemigo intenta seducir el corazón humano. Pero más aún, miren ustedes lo que esto esconde. Miren, esta otra cara de la moneda. ¿Qué dice aquí? Religiones Las idolátricas. religiones. Exactamente. ¿A qué les recuerda esto? Pare de sufrir. Pare de sufrir. Es la religión de los vales. Son las religiones mentirosas que nos ofrecen gloria sin cruz, que nos exentan, que nos dicen, si tú te vienes con nosotros, todo te va a ir bien. Habrá abundancia. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído precisamente en las trampas del demonio? Hemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Esto es importantísimo. Cuando nosotros entonces escogemos el camino de la corrupción, es porque el Señor ya no está reinando en nuestro corazón. Y cuando Él no reina, estas cosas se han adueñado de nosotros. Y cuando estas cosas se han adueñado de nosotros, es porque precisamente le hemos comprado las ofertas al enemigo. Y tengamos cuidado. Podríamos ser católicos, pero podríamos estar practicando una religión idolátrica, porque Dios no reina en nuestro corazón, porque nuestros deseos se han corrompido. Y estamos con esta actitud de rebeldía a la voluntad de Dios. Mucho cuidado. Mucho cuidado. A mí me llama la atención, bueno, más adelante se los voy a compartir. Bien, pues continuamos. Continuamos. A ver. Téngame paciencia porque ya me enredé.
Ahora, vamos a irnos un poquito a la Sagrada Escritura. ¿Me pueden recordar la hora? Las 11:08. Muy bien, muchas gracias. Vámonos a ir a los personajes del desierto. Y aquí en los personajes del desierto, vamos a ver, en los personajes del desierto, vamos a ver en un primer momento, por supuesto, a Adán. Adán. Es el capítulo 3, versículo 17. Vamos a ver en los personajes del desierto qué significado tiene aquí el desierto en Adán. Después de que caen, estamos en el capítulo 3 del libro del Génesis, versículo 17. Después de que caen en desobediencia, ¿verdad? Por la oferta de la serpiente, entonces el Señor da un castigo a Adán, hay que decir, sí, es un castigo. Entonces el desierto es el lugar del castigo, el lugar de la purificación, pero también ahí mismo le hace ver que hay un remedio, ¿verdad? Es decir, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Entonces, la tarea de Adán, según las palabras del Génesis, interpretando, es transformar el desierto en un paraíso. Pero ahora, antes de la caída, Adán tenía todo muy fácil, pero después de haber caído, ahora viene el correctivo, el castigo, podríamos decir, ¿verdad? De trabajar con el sudor de su frente para ganarse el pan de cada día. Entonces, es decir, no le quita la vida. Aquí le da una posibilidad de redención. Entonces, este correctivo es para que sea redimido. Y la tarea será transformar el desierto en un paraíso. Pero también vamos a ver a Eva. Eva tendrá el desierto en Eva exactamente también el mismo, el desierto en Eva tendrá el mismo significado que en Adán. Entonces le hace ver que sus debilidades, cuáles van a ser sus debilidades. Estamos en el versículo 16 de este capítulo 3, versículo 16. Pero también a Eva le hace una promesa. Y aquí nos vamos un poquito al versículo 15. Y un descendiente de esa mujer te aplastará la cabeza. Entonces, Eva, Dios hará una promesa para redimir al género humano, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, cosa que no hizo con la serpiente. A la serpiente, al malvado enemigo, le da un castigo y no le hace ninguna promesa. Entonces, al malvado enemigo, el que hizo caer a nuestros primeros padres. Eso es lo que pasó con él. Entonces, continuamos. Vamos a ver ahora a Abraham, nuestro padre en la fe. Y aquí nos iríamos al libro del Génesis, ¿sí? Libro del Génesis, el capítulo 12. En el capítulo 12, Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham. Y el desierto en Abraham será el lugar de la promesa. Es el lugar de la promesa. Serás padre de un gran pueblo, una gran nación, como las estrellas del cielo, como las arenas del desierto. Pero también en Abraham la promesa, además de tener el significado de promesa, será el lugar de la peregrinación. Entonces, vamos a ver que Abraham
anduvo peregrinando por el desierto. Si tuviéramos el mapa bíblico, los puntos que fue llamado de Ur de Caldea, ¿verdad? Y después todos los puntos que tuvo que recorrer. Importantísimo eso. Más adelante veremos que el desierto además va a ser el lugar de la escucha, ¿verdad? Ahí en el desierto, Abraham va a aprender a escuchar a Dios. Entonces ese es el otro significado. El desierto es el lugar de la escucha. Pero también el desierto va a ser el lugar de la disciplina. De la disciplina. Vean ustedes lo que ocurrió. Es muy importante para tener en cuenta esto, esto no dejó de presentarse también como tentación en Abraham. Ya decíamos, Abraham en el desierto tenía dos caminos. ¿Cuáles eran los dos caminos en el desierto se le presentaron a Abraham? ¿Recuerdan ustedes? El camino de la purificación y el otro camino, el camino de la corrupción. Exactamente, el camino de la corrupción. Eran dos caminos que también Adán tuvo como posibilidad caminar, pero él transformó el desierto en un lugar de peregrinación, en el lugar de la promesa, en el lugar de la escucha, en el lugar de la disciplina, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al capítulo 5, vamos a ver el fruto de escuchar a Dios. Cuando se escucha a Dios, la voluntad se fortalece. Nuestra voluntad humana es débil, pero en la escucha a su palabra, la voluntad se va fortaleciendo, ¿verdad? La fe se va robusteciendo. Y para eso nos iríamos al capítulo 13, versículo 5, la separación de Abraham y de Lot. ¿Por qué se separan? Después del largo viaje que hicieron hasta Egipto, y poco a poco, conforme van caminando, y es en el desierto donde hacen este camino, esta peregrinación, su patrimonio va aumentando. Entonces, ahora tienen que separarse. ¿Por qué se separan? Precisamente por la abundancia de bienes. Ya el ganado las ovejas de Lot ya no podían pastar con las de Abraham. Entonces ahora el problema es la abundancia. Vean ustedes, ¿no? Y Abraham, como un hombre de Dios, un hombre de fe, que no se deja atrapar por la Trinidad terrena, él no busca esto, no busca ni abundancia, ni prosperidad, ni seguridad. Entonces, le dice a Lot que él escoja hacia dónde quiere irse. ¿Y qué es lo que hace Lot? Dice en el versículo 10 que Lot echó una mirada y vio la vega del Jordán. Todo era regadío, eran tierras de riego, todo era verde. Pues antes de que Yahvé destruyera Sodoma y Gomorra, era como un jardín de Yahvé. Como en el país de Egipto, viendo de Suar. Bien. ¿Y qué es lo que hace Lot? Lo que tú y yo también haríamos. Hombre, si me ponen aquí una tierra que es fértil y de este otro lado una tierra estéril, ¿qué vamos a escoger? La tierra fértil, ¿no? Entonces, Abraham, él no busca, decíamos, no busca esto. Abraham busca a Dios. Busca a Dios. Entonces, en ningún momento se deja seducir por la Trinidad terrena. En ningún momento. Y Lot cae en la tentación. Y se va por ese lado. Ya después veremos lo que pasa con Lot. Todos los que escogemos irnos por ese lado, vamos a ver lo que pasa, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, recordemos esto. Esta es la gran diferencia. Lot escoge ir hacia esa tierra que parece un paraíso, un jardín, donde todo parece vida, mientras que Abraham
escoge el desierto, donde todo parece muerte. Entonces, es muy importante esto, tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, ese es el significado que tiene el desierto en Abraham. Continuando, vamos a ver entonces también otro es Moisés. Moisés, ese es el otro personaje del desierto, Moisés. Entonces, ¿qué pasa con Moisés? ¿De dónde lo saca Dios a Moisés? Era hijo de una de las judías, ¿verdad? Entonces llega así a la casa del faraón, porque quien se lo encuentra en el río, es la hija del faraón. Imaginemos todas las prerrogativas, todos los privilegios que tenía el hijo del faraón, el nieto del faraón, el nieto adoptivo del faraón, aunque fueran adoptivo, era su nieto. ¡Cuánta seguridad! Abraham seguramente tenía todo esto lo tenía Abraham, todo. Pero había algo que no tenía en su corazón. Y precisamente eso nadie se lo podía dar. Algo o alguien en su corazón le llamaba a vivir en la justicia. Y cuando ve a aquellos judíos, aquellos egipcios que se encuentran peleando, y recordemos lo que hace Moisés, ¿verdad? Entonces Moisés mata a uno y después por miedo huye. ¿Huye a dónde? Al desierto. Eso es. Huye al desierto. Entonces, en el desierto nuevamente vemos cómo esta dinámica se va a cumplir también en Abraham, en el desierto, en Moisés. En el desierto, él tendrá estas dos posibilidades para caminar. Hay un deseo que lo lleva al desierto, hay un deseo, pero ese deseo no es corrompido, porque él hace la experiencia de Abraham. Aprende en el desierto a escuchar al Señor. Moisés aprende en el desierto, como Abraham, a escuchar al Señor. Y no deja que su deseo se corrompa. A pesar que en algunos momentos él pone resistencia, él aprende a escuchar al Señor. Bien, entonces, importantísimo eso también, tenerlo muy presente, ¿verdad? Aprender a escuchar al Señor. Entonces, ahora, yo les pediría, bueno, pues, vamos a retroalimentarnos en estos ejercicios espirituales. Hemos recibido estas herramientas, quise que fuera algo práctico, algo muy sencillo, visual, que ustedes pudieran, que nos pueda ayudar a todos para nuestro proceso de conversión, para hacer la experiencia del desierto por esa cuaresma, y sacar el mayor fruto, así hacer Pascua, ¿verdad? Para eso, pues no dejemos que se corrompan nuestros deseos. Todos tenemos estos deseos que sean propósitos. ¿Qué propósito tienes para esa cuaresma? Ese propósito será tu deseo. Entonces, no dejes que el deseo se corrompa. No. Tú sabes que ahí en el desierto vas a ser purificado. Vas a experimentar a un Dios que es misericordioso y providente. Ahí también tú te vas a encontrar con una serie de contradicciones. Pero si tú te mantienes como Abraham, fiel en escucha de la palabra, fiel al Señor, tu voluntad será robustecida. Y entonces el tentador no te hará que te desvíes del camino. Es muy importante, porque recuerda esto que el demonio, ¿verdad? Esto que el demonio, estas son las cosas que se adueñan del corazón cuando Dios no reina en nosotros. Esto es lo que se adueña de nuestro corazón. De eso se vale el demonio precisamente para seducir nuestro corazón, que es muy frágil, muy débil. Entonces,
no querramos una vida sin cruz. No puede haber una Pascua sin cruz. Y en la medida en que vayamos nosotros encontrándonos con el Señor, vamos a ver que la cruz, esta cruz que cargamos no es castigo. Tendremos esa experiencia a través de la cruz, descubrir a un Dios misericordioso y providente. Entonces es muy importante también que lo consideremos. Bien, entonces ahora, bien, quisiera que contestara una pregunta. ¿Qué me llevo de este primer día de ejercicios espirituales? Después de que Para mí es muy interesante saber que nuestra cruz no es un castigo, sino es una manera de purificarnos y de descubrir a nuestro Dios misericordioso. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Alguien Oye, a más? mí me impactó, padre, lo de la Trinidad terrena. Hijo de la mañana. Abundancia, prosperidad y seguridad. Va a creer que se la pido a Dios. Válgame Dios. A mí la verdad, sí me marcó. Gracias, padre. Muy bien. Aquí es muy importante, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra o el Señor a través de la palabra. Busquen primero el reino de Dios y todo se les dará por añadidura. Recordemos que Abraham nunca buscó esa Trinidad plena. Gracias, padre. Y encendido su audio y están golpeando la casa. Entonces, Abraham nunca buscó esa Trinidad terrena. Él buscó a Dios, buscó hacer la voluntad de Dios, buscó estar en comunión con Dios. Por eso, él supo esperar los tiempos de Dios y Dios le dio en abundancia, él sin buscarlo. Entonces, ¿cuántas veces en nuestras pequeñas comunidades nosotros pues no buscamos, aun cuando hemos recibido el querigma, no buscamos a encontrarnos con Dios para mantener nuestro sí que le hemos dado firme y permanente, sino que buscamos otras cosas o nos descuidamos. Dios deja de reinar en nosotros, empezamos a dejar de dar nuestro diezmo en tiempo y en aportación porque nos vamos enfriando y le echamos la culpa a la crisis económica y le echamos la culpa a lo que ustedes quieran y manden. Y entonces, así es el diezmo es un signo de que vamos por el camino de la purificación o el camino de la corrupción. Cuando nosotros nos negamos a un servicio, a un apostolado, aún pudiendo, también ahí se pone en evidencia cuál es el camino que nosotros estamos haciendo en el desierto, el de la purificación o el de la corrupción. No dejemos que el deseo se corrompa, no dejemos esto. Dios guarde. Muy bien, eso es muy importante. Entonces, si nosotros buscamos como Abraham hacer la voluntad de Dios, Dios todo lo demás nos lo da por añadidura, porque Dios bendice a sus hijos en abundancia, siempre en abundancia. Adelante, ¿quién más? Gracias. Padre, yo me llevo ir a ese desierto para poderlo escuchar y hacer su voluntad. Gracias, Padre. Muy bien. Pues aquí, perdón, Pat, lo que le decía, Dios, ya ve Dios al pueblo en el desierto, Shema, escucha Israel. Entonces, el desierto es, ahí Dios nos dice Shema, ¿no? Tenemos que hacer nuestro Shema todos los días, el ejercicio de la escucha, porque si dejamos de escuchar a Dios, el demonio no deja de hablar y cuando habla presenta ofertas muy sutiles. Entonces
tenemos lo que el Papa Francisco nos ha dicho en el mensaje de Cuaresma 2021, ayunar de información aun cuando ésta sea verdadera. Tenemos que aprender a escuchar en este desierto a Dios. Eso es muy importante, Pati, lo que ha dicho también. Muy bien. Adelante, Sergio. Padre, yo me llevo la fe de Abraham, esa fe tan grande que tuvo hacia Dios, ¿no? Tan solo el pedirle que sacrificara a su hijo, ¿no? Y lo hace, vaya, sin titubear, esa fe tan grande que tuvo Abraham, ¿no? En el desierto. Es lo que yo me llevo. Gracias, Padre. Muy bien. Y eso pone en evidencia que cuando escuchamos la voluntad de Dios, siempre estaremos a sacrificar, aunque nos duela muchísimo, nuestro Isaac. Y ya cada quien tendría que buscar cuál es mi Isaac, qué es aquello que ocupa mi corazón, ¿verdad? ¿Cuál es mi Isaac? Quizá tu Isaac es tu trabajo y el Señor te pide sacrificarlo. Quizá tu Isaac es el gustito ese, el vicio que tienes, no sé. Sacrifica tu Isaac. Quizá tu Isaac sea tu concupiscencia, sacrifica tu concupiscencia. Quizá mi Isaac sea el vanagloriarme o el buscarme a mí mismo. Hay que sacrificar nuestro Isaac. Entonces, busca quién es tu Isaac esta Cuaresma y sacrifícalo para que Dios sea glorificado y para que le deje un testimonio de amor y de obediencia como Abraham. Muy bien, Sergio, muy bien. Adelante, ¿quién más? Yo, padre. Norma. Sí. Lo que yo me Norma. llevo de esto es la importancia que tiene el desierto en nuestra vida, en nuestro proceso de conversión. Tenemos que pasar por ese desierto, tenemos que tener las tentaciones, tenemos que afrontar lo que a veces no queremos afrontar, si es que queremos avanzar y llegar pues a nuestra tierra prometida, ¿verdad? Entonces el desierto como parte importante de mi proceso de formación. Gracias. Excelente, Norma, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, pues ahí tenemos también un gran personaje, ¿verdad? La espiritualidad cristiana, San Francisco, importantísimo, que supo vivir su desierto, fue purificado su deseo y ya vemos, ¿no? Un gran reformador de la iglesia, a diferencia del otro reformador que cayó en la rebeldía, corrompió su deseo y se salió de la iglesia, y así empezó el movimiento protestante, Martín Lutero. Ambos son reformadores. Uno desde fuera porque cayó en rebeldía, rompió en comunión con la iglesia y el Papa, y el otro desde dentro porque grande era su amor. Entonces, muy bien, Norma. Adelante, ¿quién más? Sí, buen día, padre. Buenos días. Debemos de tener nuestros sentidos muy fortalecidos, sobre todo nuestra fe fortalecida, porque a medida que aumente nuestra estancia en el desierto, nuestra fe va a ser algo muy poderoso para podernos hacer llegar a esa tierra prometida. Excelente, Gracias. sí, muy bien. Así es, José Manuel. Muchas gracias. Buena aportación. ¿Alguien más? Yo, padre, soy Marta. Pues yo me llevo de esta plática que debo de perder el miedo al desierto, porque pues en el desierto luego se siente miedo, se siente angustia, se siente, pues son tentaciones que el demonio nos aparta de vivir realmente el desierto, y no nada más en esta Cuaresma. Yo creo que en todos los días de nuestra vida nos tenemos que retirar un momentito a nuestro desierto y perder el miedo. Luego el miedo me inunda, me invade y pues me retiro, mejor me salgo del desierto y ya no continúo. O sea, busco distraerme en otra cosa para disipar ese miedo. Y pues yo realmente me llevo perder el miedo, tener seguridad en Dios, tener fe, que a pesar de las contrariedades que encontramos en el desierto, pues Él está tomándonos de la mano y fortaleciéndonos. Muy bien, Marta ha dicho algo muy importante, ¿verdad? Lo malo no es sentir. Los sentimientos no son ni buenos ni malos. El juicio moral de bueno y malo viene en el consentir. Entonces, no tengamos miedo de experimentar angustia, miedo a la soledad, miedo a que me den la espalda, etcétera. No tengamos miedo, porque eso es parte de las contradicciones
que como cristianos y como hijos de Dios vamos a experimentar. Nuestro Señor Jesucristo, veamos desde la cuna hasta el Gólgota, toda su vida terrena, una prolongada contradicción, o iba de contradicciones en contradicciones. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, nazca en el peor lugar que pudo haber nacido criatura humana, ¿verdad? Alguna. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, que se la pasó haciendo el bien, haya sido traicionado de la manera como fue por sus amados discípulos? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, que se la pasó predicando y practicando la misericordia, termine así su vida terrena, donde se le hace un juicio injusto? Y miren, el que se la pasó haciendo el bien, desnudado, escupido, ultrajado y coronado de espinas. ¿Cómo es posible? La cruz es una gran contradicción. Entonces, pero ahí vamos a ver por otra parte cómo nuestro Padre Celestial lo purifica a él como hijo en su dimensión humana. Por eso dice la carta a los Hebreos que aprendió a obedecer padeciendo, muriendo constantemente. Entonces, morir para vivir. Nuestra vida, sí lo ha dicho bien, nuestra vida terrena es una prolongada cuaresma, es un desierto. Pero aquí Dios, que es providente, nosotros daremos testimonio de su providencia, siempre mandará acontecimientos, permitirá alguna enfermedad, no la manda, la permitirá, permitirá algunos problemas, y la providencia divina todo lo acomoda para bien nuestro y nuestra salvación. A través de ellos seremos purificados. Bien, purificados para ser santificados. Siempre la purificación es para ser redimidos y salvados. Muy bien, Marta. ¿Alguien más? Yo, Padre, Liliana. Sí, Liliana. Primero agradecerle, Padre, y pues me llevo eso que dijo, que sin cruz no hay Pascua, ¿verdad? Entonces, y me gustó mucho eso que acaba de decir también, que nuestra vida terrena pues es un permanente desierto, ¿no? Entonces, ahora sí que se nos presentan esas dos opciones de la purificación y la corrupción, y ahora sí que pues pedir la gracia de Dios, ¿verdad? Para ser como Moisés, para ir al desierto, para aprender a escuchar su voz, para aprender a saber qué es lo que quiere de mí y así poder hacer su voluntad y pues así serle fiel. Gracias, Padre. Excelente. Eso es muy importante lo que ha dicho. Recordemos cuando baja del monte Oreb, después de los 40 días y 40 noches, ¿verdad? Y cómo se encontraba el pueblo, ¿no? Como para haber agarrado un chicote y darles duro, porque se habían portado muy mal. Bien, el pueblo en el desierto se corrompió su deseo y se hizo un Baal. Pero Moisés sabe escuchar la voz de Dios, y a pesar de la ingratitud y de la infidelidad del pueblo, él permanece fiel, ¿verdad? Entonces, la clave en escuchar la voz de Dios, saberla escuchar. El escuchar implica obedecer. Oír solamente implica disponer nuestro sentido auditivo, pero el escuchar es nuestros sentidos y disponer nuestro corazón para encontrarnos con Dios en la palabra, y este encuentro nos lleve a la comunión de voluntades. Muy bien, Lili. Muchas gracias. ¿Alguien más? Padre, buenos días. Buenos días. Mire, yo, bueno, la palabra que también me mueve es, el desierto es también un lugar de disciplina. Y como usted lo dice, bueno, el Señor, ¿verdad? El Espíritu lo llamó, el Espíritu Santo, para que se apartara, ¿no? Para hacer esa oración y bueno, prepararlo, ¿no? Para lo que venía. Entonces, yo creo que nosotros, a mí me llama a que tengo que ser disciplinada, a tener esos horarios o esos tiempos, ¿verdad? O ese espacio, que es ese apartarse, ¿no? Para escuchar, orar y escuchar como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, y también tener a escucharlo, pues obedecerlo lo que él me va indicando, ¿verdad? Según las circunstancias. Entonces, es eso, una disciplina
para orar, para escucharlo, para ir a su comunión, ¿verdad? A tener ese acercamiento con él, día con día. Esto que ha dicho Mimi es muy importante. Disciplina en el lenguaje cristiano católico es el equivalente a ascesis, es decir, llevar una vida ascética, es una vida disciplinada, como la de los soldados. Esta palabra se recoge de es un vocabulario de la milicia en la antigüedad. Entonces, los militares eran ascéticos, eran disciplinados. Todo cristiano, si quiere serlo, tiene que ser disciplinado. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo. Cuando comienza el día, lo primero que hace es retirarse a la oración, y cuando termina la jornada, hace el ejercicio de ir a encontrarse con el Padre. Entonces, es así. La oración es intensa, por eso su apostolado es fecundo. Y ya de ayer teníamos oportunidad de reflexionar el Evangelio de San Marcos, donde se nos presenta a nuestro Señor Jesucristo impulsado por el Espíritu al desierto, ¿verdad? Entonces, nuestro Padre Celestial no lo envía inmediatamente a la misión, por supuesto que no. Lo primero es que lo prepara en el desierto. En el desierto es preparado para la misión. Y esta experiencia nuestro Señor Jesucristo nos la va a enseñar. Cada vez que va a tomar decisiones importantes, como por ejemplo llamar a sus apóstoles, antes se la pasó toda una noche en oración y al otro día los escogió. Eran 12. Así nos dice el Evangelio. Entonces, en la iglesia, esta experiencia de nuestro Señor Jesucristo se toma. Yo creo que también debería ser para los esposos que antes de casarse hicieran unos ejercicios espirituales, un retiro para ver si en verdad eso es voluntad de Dios. Nosotros cuando nos vamos a ordenar sacerdotes, vamos una semana de ejercicios espirituales, indistintamente. Cuando vamos a ser diáconos, también una semana. Cuando van a ser ordenados obispos, una semana. Cuando las religiosas van a consagrarse, una semana también, para que hagan sus votos perpetuos. Es una semana. Entonces, las decisiones importantes son tomadas en el desierto de los ejercicios espirituales. Gracias, Mimi. ¿Alguien más? Es muy importante lo que dijo usted, que nosotros, cada uno de nosotros, viéramos cuál es nuestro Isaac, ¿no? Nuestro Isaac es lo que nos mortifica, lo que no nos gusta, lo que no queremos, pero entenderlo y hacer como Adán, obedecer, escuchar la palabra de Dios y confiar en él. Bien, podría ser eso, pero más aún en sentido positivo. Tu Isaac es lo que tú amas, lo que tú más amas. ¿Estarías dispuesto a darle al Señor un testimonio de amor maduro, de amor grande a Él, sacrificando a tu Isaac? Piensa qué es lo que más amas. Me costaría trabajo, pero como dice el Evangelio, ¿no? Si queremos y amamos a las personas que nos aman, pues no hay ninguna gracia, ¿no? Sino, bueno, para mí mi Isaac A Dios. Exacto. ¿Sí? Está usted sacrificando su voluntad. Ese es el grado más alto el nivel más alto de ofrendar a Dios. Sacrificar, crucificar tu voluntad. Crucificar tu voluntad. No se imagina, padre, lo bien que me hace escucharlo. Yo pues pertenezco a Santa Rita de Casia, estoy muy lejos de Santa Ana, pero una sobrina mía, Betty, me invitó a estos ejercicios y dije, me encanta. Yo hice un diplomado en teología de 4 años y medio, dependiendo de aquí de Veracruz, de la catedral. Y bueno, siempre me ha gustado, hice los ejercicios de Ignacio de Loyola, porque fui huérfana de niña. Me hizo falta mucho mi madre, a los 13 años murió mi madre, y pues siempre me tomé de María, ¿eh? Decía yo, María, ya no tengo mamá, pero tú vas a ser mi madre.
Y sí, siempre María ha estado conmigo. Y bueno, me siento muy a gusto con lo que usted está diciendo, porque pues me di cuenta como que apuntalé esta situación ahorita con mi matrimonio, ¿no? Muy importante, sí, sacrificar mi voluntad, porque mi voluntad es pues hacer lo que yo quiero y no cuidarlo y no atenderlo, pero tengo que hacerlo porque además le prometí a Dios amarlo, respetarlo en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, y no es el sacerdote oficia, pero se lo prometemos a Dios. Eso es lo que yo quería decirles. Ha escogido usted en su desierto no el camino de la corrupción y rebeldía, sino de la purificación y santidad. Vamos a pedirle al Señor que le conceda perseverar. Muchísimas gracias por su testimonio, excelente. Muchas gracias. Gracias a usted, Padre. ¿Alguien, algún último? Yo, Padre, Pati. Pati, sí. Bueno, pues primero me invita a esta plática a agradecerle a Dios por todos mis desiertos, ¿no? Agradecerle por el sufrimiento que ha habido en mi vida y pues al ver mi pequeñez y mi miseria, mi pecado, esto me ha llevado al deseo, como bien dijo usted, me lleva a un gran deseo de santidad, de libertad, ¿no? De conocer a Dios, de amarlo, de seguirlo en todo momento. Pues me veo frágil y pues al deseo también de que obviamente mi familia también conozcan al Señor, que lo sigan, el deseo de que muchos más también apoyen, ¿verdad?, los proyectos de Casa Santana, como decía, ¿no?, de todo lo que hacemos nosotros ahí con usted para Dios, ¿no?, para su gloria. Y pues ese deseo tan grande, pues me vuelve a llevar al desierto, ¿no? Realmente que sí, es así ese círculo, el desierto de orar y de aceptar los tiempos de Dios y confiar en Él, ¿no? Que todo es de Él, que todos somos de Él completos y pues abandonarme en su voluntad. Y sé que Él siempre nos da una respuesta maravillosa, hermosísima. Entonces, pues muchas gracias. Me ayudó. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un último. Yo, bueno. Padre, soy Verónica, ¿sí? Cárdenas. Simplemente decirle que la verdad me llegaron mucho a mi corazón ahorita. Estoy viviendo un desierto, pero también siento que las tentaciones trinitarias terrenas a veces me jalan. Y ahorita pues esto es algo así como un volver en ese desierto, como decía Marta hace ratito. Cae uno a querer salir corriendo y dejar todo atrás, pero sabemos que el Señor está con nosotros y que Él está con nosotros en ese desierto. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Vero. Vero nos ha recordado que en el desierto también hay dos voces, así como nos enseñan los ejercicios espirituales ignacianos. Entonces, por aquí la voz del espíritu bueno y por acá la voz del espíritu malo. Entonces tenemos que saber discernir y para eso necesitamos silencio. Es muy importante esto, muy importante. Hagamos silencio para escuchar la voz de Dios y no dejarnos seducir por las ofertas del malo, que siempre va a actuar con ofertas muy sutiles. Él nos conoce nuestra parte débil y se vale de ella para destruirnos. Dios conoce nuestra parte débil y quiere a través de ella entrar a nuestra vida y quiere sanarnos. La dinámica es diferente. Entonces, es muy importante eso que usted ha dicho. En el desierto no estamos solos. El demonio, nuestro Señor Jesucristo no estaba solo en el desierto. El Evangelio de ayer nos dice que Satanás lo tentó, ¿verdad? No nos dice más, pero lo tentó. Lo tentó de muchas formas a lo largo de toda su vida. Lo tentó, lo que decía ayer en la homilía de 7:30, a través del grupo religioso más selecto del judaísmo, los fariseos, que le pedían una señal, y no se les dará ninguna señal. El Señor siempre es tajante ante las tentaciones del enemigo. Lo tentó a través de sus discípulos,
la traición de su discípulo, o lo tentó a través de Pedro también. Eso no te puede pasar a ti, no te puede pasar, pobrecito de ti. No, aléjate, apártate de mí, Satanás. Pero también lo tentó a través de su interior, ¿no? Lo vemos en el monte del Getsemaní, sufriendo, sudando gotas de sangre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, no se deja arrastrar por los sentimientos, por los impulsos. Y por otra parte, lo vamos a ver ahí, lo tienta a través de sus enemigos, de muchas formas, entre ellos el que está crucificado a la izquierda, ¿verdad? Ahí vemos que lo desafía. Anda, si en verdad eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el Señor sabe enfrentar al enemigo, sabe enfrentar, y hay que ser tajante con el enemigo, tajante, ¿verdad? Por eso, en el encuentro con el Señor, la voluntad humana, que es débil, se va robusteciendo. Vamos recibiendo la luz de la gracia y discerniendo para todos los días buscar hacer la voluntad de Dios. Y lo que decían Ignacio de Loyola, en todo buscar la gloria, la mayor gloria de Dios, en todo amar y servir, ¿no? A la mayor gloria de Dios, en todo amar y servir. Bien, muchas gracias, Vero. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, hermanos, hermanas. Y bueno, pues mañana primeramente Dios, nos vemos a través de este canal. Ahorita estoy aquí en mi pueblo, por eso tuve un poquito de problemas para conectarme, pero ya mañana estaré en Boca del Río, primeramente Dios. Miren, les voy a enseñar un poquito ahí para que vean el jardín por acá, de este otro lado. Y bueno, pues me ayuda mucho estar en este lugar cuando vengo los domingos, lunes. Lo disfruto mucho porque me gusta el silencio. Y bueno, pues con mucho gusto compartiendo con ustedes estos momentos y estos regalos que Dios nos da. La tarea es hacer nuestros desiertos, nuestros espacios de silencio para escuchar a Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Amén. Dios le Muchas bendiga. gracias, Padre. Dios le bendiga. Muchas gracias. Padre, gracias. Dios le bendiga. Tiempo por